Que yo no os deje nunca solo, sino que me mantenga con vos toda entera, toda despierta en la fe, toda adorante, toda entregada a vuestra acción creadora. Me parecen conceptos tan densos que, aunque ralenticemos un poco nuestro recorrido y nadie nos mete prisa, pues encontraba yo que era bien detenernos un poco en ellos, para hablar, así como hemos ido tomando pie de los diversos epígrafes, para incidir en las respectivas virtudes, el olvido propio, la oración, etcétera. Pues ahora hablaremos un poco de la fe, pero del concepto que San Pablo llama fe activa, porque, claro, esto no es una clase de teología, no se trata de hablar a nivel dogmático sobre la fe, aunque sí que es bueno que nos asomemos un poquito a algunas nociones, brevísimamente, de Santo Tomás, que es el ángel de las escuelas y el maestro de la teología, partiendo de un versículo de los Hebreos con el que empezábamos más o menos los ejercicios al comentar «Oh Dios mío». Un versículo que veíamos cómo lo comentaba a su vez y lo traducía un poquito libremente el Santo Padre, pero en su literalidad sería: para acceder a Dios hay que creer. Otros dicen para acercarse, o sea, para entrar en el misterio de Dios. Hebreos 11:6. Para acercarse a Dios, aproximarse a Él, tener acceso a Él, hay que creer. Hay que creer con una actitud de quien sabe que la fe, en la práctica cotidiana, digamos, es lo que dice Isabel con una definición lapidaria: la fe es el cara a cara en las tinieblas. En el cielo, en la tierra, que ahora llaman justamente el cielo en la fe, las traducciones modernas, las ediciones modernas, dice ella: la fe nos da a Dios ya en esta vida, bien que bajo el velo con que ella lo cubre. En este sentido es el cara a cara en las tinieblas la fe. He estado mirando y teniendo que refrenar mucho mi curiosidad. Santo Tomás dice que hay dos maneras de aprender, de querer adquirir conocimientos. Hay dos actitudes, una virtuosa y otra pecaminosa. La virtuosa es la studiositas y la pecaminosa es la curiositas. Y yo caigo muchas veces en la segunda. La curiositas, pues por acumular, por saber, es como cuando coges un diccionario y sigues con las palabras, y hay que ser disciplinado en la manera de aprender. Y la studiositas, la estudiosidad, que no existe esa palabra como tal, es el deseo de aprender, pero el deseo con pureza de intención, con rectitud. Aprender por el propio provecho espiritual, por el celo de las almas, para darlo, pero eso significa refrenar la curiositas, en la que yo, pecador, caigo muchas veces. Pues hoy ha sido la última, y entonces he estado leyendo no, desde luego no habría habido tiempo material, pero saludando un poco lo que dice Santo Tomás en la Suma sobre la fe. Y en la Secunda comienza así, con la fe, y es asombroso, es que agota la materia de todo, claro. Tiene 7 cuestiones sobre la fe, con 38 artículos. Y luego tiene una cuestión sobre el don de entendimiento, otra sobre el don de ciencia relacionado con la fe, otra sobre la infidelidad en general, ya vienen los pecados contra la fe, otra sobre la herejía, otra sobre la apostasía,
otra sobre la blasfemia, otra sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, otra sobre los pecados contra la ciencia y el entendimiento, y otra sobre los preceptos respecto a la fe, la ciencia y el entendimiento. Cada una de esas cuestiones, las que menos tienen 2 artículos y las que más 12. Entonces suman en total 16 cuestiones y 81 artículos, de una riqueza apabullante. Pero yo he querido ir a algunos que me parece que nos podían aprovechar espiritualmente. Cuando Santo Tomás se pregunta si es virtud la fe, porque claro, hay cuestiones en las que se plantea preguntas de perogrullo que parece que huelga ni siquiera formularlas. Pero luego la explicación es tan sumamente rica y las objeciones que se pone él a sí mismo son tan frecuentes que es de mucho provecho el luego rebatirlas. Y dice, ¿es virtud la fe? Y se responde que la fe solo es virtud cuando es fe formada, no cuando es informe. Porque claro, la fe informe la tienen los herejes, fuera de la herejía en la que caen, en lo demás tienen fe informe que no es fe. Claro, al no ser formada no es verdadera fe, porque cuando se niega un solo artículo de la fe, no se cree en lo demás, porque no se cree como Dios quiere que se crea. Por eso hoy hay poquísima fe dentro de la Iglesia, porque dentro de la Iglesia no solo es que en multitud de facultades teológicas y de seminarios se nieguen abiertamente artículos de la fe, sino es que hay como una cosa diluida de negación del sobrenatural en la Sagrada Escritura, que es lo que San Pío X denunció en la Pascendi con el nombre de modernismo, que es el compendio de todas las herejías, y que está hoy vivísimo dentro de la Iglesia. Por eso la crisis que hay terrible hoy y la baza que tiene Satanás es la pérdida de la fe. Tremendo. Pues la fe, si es informe, dice Santo Tomás, no es virtud. La tiene el demonio también, claro. El demonio cree más que todos los teólogos juntos. Cree el demonio. Tiene fe, pero la tiene informe. No, al no tener caridad, no es virtud. Así se contesta él. Y pone un ejemplo muy gráfico. Dice que la templanza, que en principio es una virtud, sin prudencia no es virtud. El ejemplo es claro. Hoy muchísima gente practica la templanza, quizá más que nunca. Con las dietas, los regímenes, los gimnasios, practican la templanza. La gente come como los canarios. Pero, ¿qué pasa? Que al no estar eso informado por la prudencia, virtud infusa, cardinal, no hay virtud ni cosa que se le parezca. Más bien a veces puede que sea pecado de vanidad o de agarrarse a la vida, a lo material, en fin, no sé. Bueno, pues en ese sentido, la fe es virtud cuando está formada por la caridad. Y por lo tanto es tanto más virtud cuanto más esté formada por la caridad. Eso es la cuestión cuarta, en uno de los artículos. Y en la cuestión quinta, muy interesante, dice, ¿hay más fe en uno que en otro? Porque claro, la fe, las virtudes, no es que se puedan medir a nivel cuantitativo, que se pesan ni que se midan. Se estiman en cuanto a su radicación, en cuanto a si la fe está más hondamente asentada en esa alma. Y de ¿hay más fe en uno que en otro? Y se contesta él, al final de todas las objeciones y de montarlas y todo, sí hay más fe en unas almas que en otras, por un doble capítulo, o por parte del entendimiento, por mayor certeza o firmeza en el entendimiento de esa alma, o por parte de la voluntad, por la mayor prontitud, entrega y confianza. O sea que tenemos ahí 5 ingredientes de la fe que, quitando el primero y un poco también, son muy producidos también por nuestra voluntad, aunque la fe sea un don. Por parte del entendimiento, por mayor certeza, esa nos la tiene que dar Dios.
pero bastante cooperamos también nosotros con la formación, con la lectura, con la apertura a lo que escuchamos, etcétera. Pero vamos, la certeza tiene que darla más Dios, pero por mayor firmeza. Y después, en cuanto a la voluntad, por mayor prontitud, entrega y confianza. Y por fin me detengo en la cuestión séptima, digo, para saludar algunos de estos temas que me parece que inciden de manera muy práctica y muy interesante en nuestra vida espiritual. Efectos de la fe. En la cuestión séptima se pregunta, y es muy cortita, la cuestión tiene más que 2 artículos, y los 2 efectos de la fe que pone Santo Tomás son el temor y la purificación del corazón. A más fe, más temor de Dios. Pero dice él, si la fe es informe, lo que provoca es temor servil, o sea, temor al infierno, evitar la condenación, pero no un temor positivo. Ese temor que es el filial, como sabemos, el que lo produce es la fe formada, la fe llena de caridad, es la que me hace tener horror al pecado, sencillamente por no disgustar a mi Padre que tanto me quiere. O sea, primer efecto, el temor. Y segundo efecto, la purificación del corazón, como efecto de la caridad que forma la fe. Bueno, eso son unas nociones que digo de entre las miles que desgrana el Aquinate y que son tan interesantes. La fe es un don de Dios y eso lo sabemos por el catecismo. Pero esto de que sea don de Dios es una formulación un poco peligrosa, porque no quiere decir, como sabemos también, que no haya que pedirla, cultivarla y que no se la pueda perder, como desgraciadamente pasa en tantísimos casos, por infidelidad. Porque la fe la tienen todos los bautizados, infusa, regalada en el momento de su bautismo. En ese sentido es don, infusa, en germen. Pero luego, desgraciadamente, la inmensa mayoría de los bautizados la pierde por infidelidad. Porque no rezan, porque no frecuentan los sacramentos, porque no la piden, porque no la desean y porque no son fieles a Dios, en definitiva. Es don de Dios en el sentido de que es don porque es recibido, pero porque hay que vivirla de una triple manera que nosotros no seríamos capaces si Dios no nos lo concediese. También Santo Tomás dice, y lo explica larga y magistralmente, pero esto no lo voy solo a aludir, que la fe es creer a Dios, creer en Dios y creer por Dios. Y claro, de ahí se deriva que naturalmente es don de Él. En este sentido de que es don, regalo, y que ha de ser acogido así y vivido así, dice en el cielo, en la fe, Sor Isabel, que las almas unidas a Dios, dice, entran en Él por la fe viva. Esta es una expresión hecha que usamos mucho y que está también en la Escritura, en San Pablo. Fe viva es tanto como decir fe formada, fe en la cual está latente la caridad. Las almas entran en Él por la fe viva y allí, simplificadas y pacificadas, son transportadas por Él por encima de las cosas y gustos sensibles a la tiniebla sagrada y transformadas en la imagen divina. Todas esas expresiones tan solemnes y grandilocuentes casi siempre, como sabemos, son de Ruysbroeck, al cual ella no cita nunca, pero le copia multitud de veces. No cita por su nombre, otras veces dice un piadoso autor. Y tiene muchos ecos del Santo Padre Ruysbroeck. Esas almas viven, en expresión de San Juan, en comunión con las 3 adorables personas. Su vida es común,
y esto es la vida contemplativa, todo en fuerza de la fe. Esa fe es la que ilumina el camino del alma, dirá preciosamente en los últimos ejercicios, en el día 4. He aquí que la fe, la bella luz de la fe, me sale al encuentro. Es ella sola la que debe alumbrarme para ir delante del esposo. El salmista canta que él se esconde en las tinieblas. Después parece contradecirse al decir que la luz le envuelve como un vestido. Lo que yo concluyo de esta contradicción aparente es que debo sumergirme en la tiniebla sagrada, otra vez la expresión de Ruiz Broek, haciendo la noche y el vacío en todas mis potencias. Entonces encontraré a mi maestro y la luz que le envuelve como un manto me envolverá también, pues él quiere que la esposa sea luminosa con su luz, con su sola luz, teniendo la claridad de Dios. Y prosigue. Se dice de Moisés que era inconmovible en su fe, como si hubiera visto al invisible, en Hebreos. Me parece que tal debe ser la actitud de una alabanza de gloria, que quiere proseguir a través de todo su himno de acción de gracias, inconmovible en su fe, al demasiado amor. Esto demasiado es una traducción defectuosa, sería el excesivo amor, o lo que dice muchas veces Sor Isabel citando a San Pablo, propter nimiam caritatem suam, que también repetía al final la Madre Maravillas, por su inmensa caridad. Propter nimiam. El caso de la palabra nimia es simpático, porque nosotros que el 90% o el 80% y mucho de nuestras palabras vienen del latín, y el otro 10% de los árabes, que son preciosas esas palabras, pues el caso de nimia lo hemos pasado al revés. Nosotros cuando decimos algo nimio es insignificante, minúsculo, pero el latín, nimio, significa inmenso, grandísimo. Pues eso, propter nimiam caritatem, dice a veces Sor Isabel, por su gran caridad. Y ya veremos cómo para ella, inmediatamente lo veremos, la fe es fe en el amor. No es asunción de una serie de conocimientos, es abandono al que me ama. Eso es fe para ella. O sea, fe no es apoyarme en lo que sé, porque ya digo que el demonio sabe más que todos los teólogos. Fe no es apoyarme en lo que siento. Entonces hay que apoyarse en Dios, por Dios. Claro, todo eso se va purificando, todo eso hay que explotarlo, la sensibilidad buena y hay que servirse de ella y hay que, de acuerdo, pero la vida de fe es mucho más profundo y más sacrificado que todo eso, porque meter entre paréntesis los análisis, los juicios, los criterios, hoy todo se analiza y todo se alambica y todo tiene que pasar por el criterio. Y claro, así la fe requiere humildad. Y aquí lo dice Sor Isabel, en esta carta. Dice en la carta 323, si supierais hasta qué punto se vive de fe en el Carmelo, hasta qué punto quedan excluidos de nuestras relaciones con Dios la imaginación y el sentimiento. Por eso la carmelita que no se desprenda de eso, o no se deje desprender, o por lo menos no desee desprenderse, no se deja entrar por Dios en la purificación a la que la quiere llevar para llevarla a la unión, porque siempre está buscando apoyos. Y claro, Dios no puede llevarla como Él quiere. ¿Hasta qué punto, dice Isabel, y como ella lo vivía, quedan excluidos de nuestras relaciones con Dios la imaginación y los sentimientos? Dice en otra carta, nos miramos demasiado a nosotros mismos, queremos verlo y entenderlo todo, no tenemos suficiente confianza en quien nos rodea con su amor. Y la fe es abandonarse, y la fe es perderse, y la fe es renunciar a mi
pobre control a lo que yo puedo alcanzar. ¿Pero qué puedo alcanzar yo? Claro, debajo de esa visión de fe, entonces cae la obediencia, que si no, no hay obediencia. No hay obediencia sobrenatural. Puede haber una obediencia de ejecución mejor que en un cuartel, pero no hay mérito ninguno para la vida eterna sin esa visión de fe. Puede ser una obediencia, ya digo, de ejecución disciplinadísima o de afectividad desbordada porque se admira muchísimo al superior y se le quiere. Por ninguno de los dos extremos hay mérito sobrenatural. Y la caridad fraterna lo mismo. Si no cae bajo este prisma de la fe, pues nos quedamos en el engaste de estos cuerpos y en las simpatías y antipatías y en la sensibilidad. Al final es la sensibilidad, que si se tiene un poquito demasiado acentuada, como era el caso de Sor Isabel, por eso su mérito es extraordinario, porque es que todo eso lo purificó, se dejó purificar. Si se tiene acentuada la sensibilidad, y en el caso de la mujer ya lo trae de fábrica, pues no le digo nada. Entonces hay que purificarlo. Nos miramos demasiado a nosotros mismos y hay que dejar que la fe ilumine nuestro camino, aunque no vea, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan, no yo. De noche iremos, de noche, sin luna iremos, sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. La fe es fe en el amor, y si no, no es fe. La fe en un conjunto de conocimientos. Yo recuerdo que en el seminario el director espiritual que tuve, que era un santito, ya está en el cielo, 4 hermanos sacerdotes, uno carmelita, Calzado, más apóstol de la Virgen, los López Melús, y don Justo López Melús decía: en aquella desbandada que hubo tan tremenda de sacerdotes en el posconcilio, aquellas miles de secularizaciones, se llegó a hablar de 80.000, pero no se sabe la cifra, fue espantoso. Pues dice, de los que se secularizaron que tenían grados académicos, la mayoría eran biblistas, expertos en Sagrada Escritura. O sea que podemos estudiar las cosas de Dios y saberlo todo y tener todos los títulos, pero hay que creer en el amor. Nosotros hemos conocido el amor y hemos creído en él. Hay que creer en el amor. En esa carta espectacular, genial, de Sor Isabel a su priora, que ahora la ponen como un tratadito espiritual independiente, que se titula Déjate amar, le dice: en las horas en que lo único que sienta sea abatimiento y cansancio, aún seguirá agradando a Dios si permanece fiel en creer que Él sigue actuando, que Él la ama a pesar de todo e incluso más. Así es como agradamos a Dios, creyendo en su amor. Hay que creer en el inmenso amor de Dios, repite sin cesar Sor Isabel esta expresión de San Pablo a los hebreos. El inmenso amor de Dios. Y así dice en el cielo en la tierra, o el cielo en la fe, el día sexto, dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y aquí viene la definición lapidaria. En esto consiste el grande acto de nuestra fe. Es el medio de dar a Dios amor por amor. Es el secreto escondido en el corazón del Padre de que habla San Pablo, en el que nosotros penetramos al fin con estremecimiento de toda nuestra alma. Cuando ella sabe creer en este demasiado amor, amor excesivo, propter nimiam caritatem, Efesios 2:4, cuando cree en este excesivo amor para con ella, se puede decir, como se dice de Moisés, perseveró firme en su fe, como si hubiera visto al invisible. Tal alma no se detiene en los consuelos o sentimientos, le importa poco sentir a Dios o no sentirle, si le da alegría o sufrimiento, ella cree en su amor.
Cuanto más probada es, más crece su fe, porque ella pasa por encima de todos los obstáculos para ir a reposarse en el seno del amor infinito, que no puede hacer sino obras de amor. A esta alma, siempre despierta en la fe, la misma expresión de la elevación, éveillé, tout éveillé, dice, la voz del maestro puede decirle en su secreto íntimo la palabra que un día dirigió a María Magdalena: vete en paz, tu fe te ha salvado. Pero nos salva porque nos arroja en el seno del amor y entonces nos saca de nosotros mismos. Muchas veces es que Dios está ausentándose de ti para hacerse presente a tantos que lo necesitan, pecadores o sacerdotes o lo que sea. Y entonces, como Teresita lo descubrió así. La noche de la fe de Teresita fue escalofriante. Y ella dice: el Señor me ha sentado a la mesa de los pecadores, para que yo me haga solidaria con ese drama en su siglo de la ausencia de Dios. Ella lo probó. Y entonces fue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tomándolo sobre sí. Y así hasta el final, hasta 2 minutos antes de morir, que tuvo el éxtasis de espacio de un credo y se acabó, pero hasta el momento. O sea que esos designios de Dios también son muy misteriosos. No hay que pedirlo en absoluto, pero hay que acogerlo cuando Él lleve al alma por ese camino de despojo y de purificación, que lo haga Él, no que lo haga el alma o se lo imagine que lo está haciendo. Creer que Dios nos ama, dice en muchas cartas, lo repite incesantemente, hasta el punto de vivir dentro de nosotros y hacerse compañero, confidente, amigo. Pero claro, para creerlo hay que saborearlo, hay que experimentarlo, amar y costumbre. Y en esa carta que he citado ya muchas veces, que me encanta también, que es un poco carta testamento a su hermana, la 269, dice: cree siempre en el amor. Y si tienes que sufrir, piensa que Dios te ama mucho más. El otro día leía yo que ya su hermana, viejecita, le decía a una de sus hijas: cuánto he sufrido, porque sufrió mucho, se le murieron algunos hijos y, en fin, y se le fueron 4 o 5 consagrados, porque unos cuantos sobrinos de Isabel, aparte de la Carmelita, fueron 4 me parece. Y esa madre viuda tan joven que se quedó, era otra santita, la hermana de Sor Isabel, otra modelo de madre de familia santa, era otra santita. Y decía al final: cuánto he sufrido, pero me ha consolado siempre la presencia de Dios en mí. Pues eso ella tenía, como tendría el eco siempre de estos consejos de su hermana santa, ¿no? Y en esa otra carta, magnífica también, a Germana de Gemé, que ella ahora la ponen como otro tratadito aparte, que también la titulan La grandeza de la vocación. Dice Sor Isabel: convéncete que Él te ama y quiere ayudarte. Cree en su amor, en su inmenso amor. Mi alma se desborda porque siento el inmenso amor de mi Maestro. Se desborda mi alma, dice ella. Yo rezo por usted y pido para usted lo que San Pablo pedía para los suyos: que Jesús habitase por la fe en sus corazones para que viviesen cimentados en su amor. Por eso esto hay que pedirlo, hay que desearlo y hay que cultivarlo. Y orar incesantemente como aquel hombre del Evangelio: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Eres tú el que puedes hacerlo, yo creo, pero lo que quisiera es vivir de fe, que la mía sea una fe viva, una fe activa, que informe mi existencia y que esté sustentada, informada, animada, vivificada por la caridad. Por eso dice a esa amiga germana, en ese tratadito, le dice Sor Isabel: alimenta tu alma con las grandes verdades de la fe. Qué hermosa es la verdad del amor. Eso es la fe vivida. Y por eso Sor Isabel podía decir: ¿cuál será su nombre en el cielo? Voluntad de Dios. Cuando se vive de fe, ese es el nombre.
avivemos nuestra fe. Él está ahí dentro de nosotros y pide nuestra fidelidad total. Y esa fe no es un intimismo espiritualista excluyente, sino que es una fe que se proyecta. La fe es testimonio. Incluso la fe de una carmelita descalza, ascóndita, tiene que ser testimonio, primero para sus hermanas y misteriosamente para el mundo. Una fe practicada, testimoniada, compartida. Y no sabemos hasta dónde tendrá que llegar nuestro testimonio, Dice en una poesía, Sor Isabel, amar es dar testimonio de Cristo nuestro Rey y dar nuestra vida en prenda por afirmar nuestra fe. Dar testimonio de Cristo Rey. Pues esa es la fe. Y la fe es el secreto de la felicidad. Se lo dice a su madre al final en una carta muy bonita. Dice, si yo pudiera decirte lo feliz que soy y todo esto por la fe. Le viene a explicar, ya no lo cito. Pero en fin, cita ella al razonarle a su madre este pensamiento, la primera epístola de San Pedro que leemos el día de Pascua. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en Él. Y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. O sea, hay una tensión escatológica en estas palabras de San Pedro que es algo fabuloso. Porque es decir, ya estáis el cielo, lo estáis ya alcanzando día a día por la fe. La meta a la que estáis esperando llegar, estáis llegando. Por esa alegría transfigurada, estáis ya viviendo en el cielo. Cuando dice, esta pobre y feliz carmelita, pues no sería feliz sin la fe, porque el motivo todo de su felicidad es vivir despierta en la fe. Y entonces le pasa lo que le dijo Isabel a María, feliz tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Toda despierta en la fe. Tutta adorant, eso ya no lo decimos porque el otro día cuando decíamos yo te adoro, oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, dábamos un salto y cogíamos un poquito esta palabra, toda adorante, toda entregada a tu acción creadora. Dice, y solo me fijaré en esto, en una poesía, Sor Isabel dice, la carmelita es un alma adoradora, toda pendiente de la acción de Dios. Eso para una carmelita es un reto constante. Vivir pendiente de la acción de Dios. Y no cerrarle el paso. Y no desperdiciar ni una sola de sus gracias actuales. Y vivir a tiro siempre de sus miradas, de los besos de amor que Él quiera dar a su alma, de lo que le pida. En fin, corresponderle. Y todo eso sin inquietudes, ni escrúpulos, ni agobios, ni nada, sino con la obsesión atontolinada de una novia que no está pendiente de otra cosa. Vivir pendiente de la acción de Dios. Porque ese Dios que nos creó nos está recreando constantemente. Y nos está santificando y nos está enriqueciendo propter nimiam caritatem suam, por su inmensa caridad.